Me despierto, a veces me despierto en medio de esta gran necesidad de hacerte mirar o poder cambiar el rumbo de mi vida lleno de conformidad. No comprendo cómo el alma puede mantenerse firme a la deriva cuando el cielo deja de alumbrar. No me dejaré vencer del miedo ni vivir de mis propios anhelos. Dejaré que el río de tu amor y tu perfecta voluntad lo inunde todo, lo llene todo, lo inunde todo un precipicio inerte de costumbres que me cercan sin dejarme atar, pretendiendo con sus luces que yo dé la espalda a todo lo que Dios con su poder me ha dado. Mi palabra no tiene sentido si yo cierro mi alma a lo que Dios ya dijo. Si no creo que el amor de Dios me pueda sostener y me pueda levantar con su poder y su verdad, que no envejece nunca, que no envejece nunca y que no muere nunca. Pero el alma no siempre se encuentra libre de vivir cada momento en nuestras vidas con la fuerza del amor de quien nos ha creado, con la fuerza que hay en él, con la verdad de su dolor. En el amor de Dios no hay sombra, solo existe vida, solo existe vida, solo existe vida. ¿O no? Yo no creo en los que dicen y predicen que vivimos solo para darnos cuenta. Muy buenos días, amados consiervos, discípulos del Señor. Mi deseo es que la paz de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios, llene sus vidas, sus corazones, no solo hoy, sino todo el tiempo de nuestra estadía aquí en la tierra, porque lo que más siempre necesitaremos y estará en nosotros, sea cual sea la situación, tendremos su paz. Su paz siempre estará en nuestros corazones, porque es una obra de Dios, no es una obra nuestra, no es nuestra paz, es la paz de Jesucristo. Así que yo les saludo en su santísimo nombre y en este bello domingo 7 de febrero del año 2021. Les invito a invocar el nombre del Señor en oración. Amado Rey, gracias, Señor, por tu presencia, gracias por este bello día, gracias por la hermosura de tu presencia, gracias, Dios mío, porque eres bueno, gracias porque nos salvaste, no por obras, sino, Señor, por la renovación, por la llenura, Señor, por el lavamiento en el agua, por la palabra, y te damos toda honra y gloria, Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, le invito inmediatamente a ver una palabra del Señor en la Biblia. Vamos a mirar el capítulo 3 de Juan. Capítulo 3 de Juan. Oiga, no porque un versículo sea muy conocido, porque estamos ante el versículo más conocido de toda la historia, que ha sido traducido a todos los idiomas, que ha sido traducido a todos los dialectos posibles que hay en la tierra. No por eso vamos a dejar de usarlo, porque la palabra de Dios nunca será común. Es común el amor de Dios por los seres humanos, pero también es común, escuche, que la gente entienda la palabra y lo normal es que conozcamos y entendamos al Señor. Y no podemos conocer a Dios si no es a través de su palabra, ¿ya? Hay personas que lamentablemente han buscado experiencias místicas toda la vida y tienen muchas experiencias místicas, pero
el ejemplo nos muestra que no siempre, la mayor parte de las veces, cuando no se conoce la palabra, no tenemos al Señor, ni siquiera cerca, menos morando en nuestras vidas. Vamos a leer la palabra del Señor, el versículo más archi requete contra conocido. ¿Ya? Bien, es 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos al Señor siempre que este versículo no sea malentendido, ¿ya? De que las personas que rechazan a Jesús también son salvas. Porque hay corrientes cristianoides, puede que sea ofensiva la palabra, pero hay corrientes cristianoides que creen que todo el mundo se va a salvar sin siquiera arrepentimiento. Es más, hay algunos que creen, tienen a lo mejor en su vida la leve esperanza de que hasta que Satanás sea salvo. Y no, el destino de Satanás está escrito. Por eso que hace tanto la guerra a la iglesia del Señor. Por eso que te hace tanto la guerra a ti, que amas profundamente a Jesús, que crees en su palabra y toma 1000 formas para desanimarte, para atacarte, para que tú te desmotives de la vida cristiana, para que tú no ores, para que a ti no entiendas la palabra. Pero recuerda, la oveja del Señor debe tomar buen pasto, que es la palabra del Señor, y beber del agua del Señor, que es el Espíritu de Dios, en comunión con Él, cuando tenemos una constante vida en oración. Es más, hasta el antiguo profeta dice que para el Señor son especial tesoro los que piensan en su nombre, los que viven pensando en Él, en Dios, los que al despertar en la mañana tienen conciencia que son hijos de Dios, porque la vida nos cambió desde el despertar en aquel día que creímos, hasta el anochecer, hasta que nos dormimos. ¿Ya? Entonces hoy día la palabra del Señor nos dice esto, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces muchos han dicho, pero yo creo en Dios, y ¿cómo voy a creer en Jesús, que es una criatura? De hecho, hay una secta, ¿cierto? Hay un movimiento pseudo cristiano que tiene su gerontocracia allá en Brooklyn. Gerontocracia es el gobierno de los viejitos, de los ancianos, que según ellos son el esclavo fiel y discreto, y que dicen que solamente hay que creer en el nombre, y hasta le pusieron un nombre que no es que nosotros lo leemos porque está escrito, que es Jehová, y resulta que solo Jesucristo salva. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, Él como Dios, no nos salva en sí? Claro, nos salva Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo Dios, entienda usted, Jesús no es una criatura. Jesús coexiste con el Padre y con el Espíritu Santo de Dios desde los días, desde la eternidad hasta los días de la eternidad. Entonces Jesús no es una criatura. El hecho que Dios le haya dado un cuerpo humano es para que venga a ser semejante a nosotros. ¿Y qué saco yo con que Jesús se haya hecho hombre, se haya hecho humano? Ni siquiera hombre como sexo, sino varón, hombre, sino ser humano. Porque Él nació de una mujer. Vivió en una familia judía clásica, maravillosa, del mejor linaje, del linaje de Judá, descendientes de David. Y lo más maravilloso es que cumplió la Torá, la ley. La cumplió. Pero cumplió la verdadera Torá, el sentido de Dios, de la Torá. Él no vino meramente a poner ritos ni a cumplir cosas, sino que para Jesús todo tuvo sentido. Y vimos el otro día, el miércoles, que Él es la imagen del Dios invisible y que estamos completos en Él, en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y esto del amor de Dios, no nos equivoquemos. El hecho que digamos que Dios es amor, porque la Biblia en 1 Juan 4:8 dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor,
no podemos excluir los juicios de Dios y tener temor de Dios en amor, en un amor profundo, porque Dios es fuego consumidor. Entonces partimos de la base de que si Jesucristo mismo está diciendo estas palabras, hablaba de sí mismo, porque nos envió Dios a su Hijo al mundo en el 17 para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué? El mundo está condenado, hermanos. Cuando nosotros fuimos salvos, escapamos de la condenación segura en que el mundo está inmerso. Entonces, en el 16, Dios amó de tal manera, pero Dios nunca dejó de ser justo. Permanezcamos en Jesucristo. Y es más, el mismo Señor nos dice que si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Y somos salvos de la ira de Dios no por ser buenos o ser especiales, sino solo porque tenemos a Jesucristo, al Señor el Salvador en nuestras vidas, morando por la fe en nuestros corazones. Entonces, usted nunca crea que Jesús es inferior al Padre, porque Jesús es Dios. ¿Ya? En Juan capítulo 6, aquí el viento me juega un poquito malas pasadas, pero no importa, ¿ya? Juan capítulo 6, vamos a mirar. Dice, hay una pregunta, 6, 28 y 29, que la estuvimos viendo la semana antes pasada, ¿ya? 28, le dijeron, la gente le dijo, 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Las obras de Dios. Y mire usted la divina respuesta en el 29, una respuesta rotunda, profunda, determinante, lo que Dios estableció. 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sí? Creer en el que Él ha enviado. ¿Y a quién envió Dios? A Jesús. A Yeshua. Hay otro sagrado nombrista, no, que no se llama. Bueno, yo lo conocí por Jesús. Yo sé que su nombre hebreo es Yeshua y hay variantes, Yeshua, Yeshu, Yahushua. Yo me convertí, es el mismo ser maravilloso, es el mismo Rey que sostiene la creación con la palabra de su poder. Eso hace Jesús, sostiene el universo con la palabra de su poder, sustenta la creación. Entonces, si Jesús es el que sustenta la creación, no me diga que es un angelito elevado a la categoría de Dios. No debemos atacar a las personas, sino los malos hechos. Y los malos hechos de esta religión en cuestión es que Jesús, dicen ellos, es el arcángel Miguel. ¿Quién lo dice la Biblia? No, lo dicen sus libritos. Sus libritos que están llenos de profecías equivocadas. Y por eso la iglesia debe conocer la palabra. Cuando yo me convertí al Señor, eran los tiempos en que la iglesia era 100% bíblica y debiera serlo. ¿En qué se notaba? Hoy día llegan mormones a golpear las puertas y los cristianos de hoy se esconden. Llegan los tejotas a golpear las puertas y los verdaderos cristianos se esconden. ¿Por qué? Porque no están armados con la palabra. Nosotros lo hacíamos pasar. Y sabe, hay gente todavía, especialmente mi familia, que yo tenía una colección de Biblias de personas testigos de Jehová que se convirtieron, porque no se convierte un testigo de Jehová cerrándole la puerta o dándole un portazo, escondiéndose debajo de la cama, porque la palabra la tenemos nosotros, la palabra la tienes tú, la palabra la tengo yo. Se convirtieron muchos de ellos al Evangelio de Jesucristo. Es más, me acuerdo de sus nombres. Y muchos están en el Evangelio del Señor y unos tantos descarriados, como ocurre lamentablemente donde está la verdad. A veces hay mucho relajamiento porque la verdad nos liberó y nos mantiene en paz.
Y hay muchos ejemplos bíblicos de gente que se descarrió. Tenemos el caso de Demas, que era compañero de Pablo. Pablo dice en una de las cartas, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Solo Lucas está conmigo. Y da unas instrucciones bien humanas. Porque nosotros, escuche, si el gran Pablo dijo que Demas lo había desamparado amando a este mundo, bueno, ¿sabe usted que si a un apóstol se sufrió la experiencia de sentirse abandonado por algún hermano o algunos hermanos, y él ponía sus quejas en las escrituras? Pero hoy día son todos súper. Hoy día me encuentro con un montón de cristianos que dicen, no, yo solo necesito a Dios. Dios es suficiente para salvarme, Jesús es suficiente para ser mi guía. Pero también uno se siente a veces un poco desamparado cuando la iglesia, y le pasa a muchos pastores, cuando la iglesia no tiene ese cariño, ese calor, ese abrazar, y no digo abrazar físicamente, sino experimentar la compañía y la lealtad de muchos hermanos. Pero pasando la palabra en sí, derechamente, la obra del ser humano es que crea en Jesucristo. Y creer en Jesucristo es abrir una caja de bendiciones, es abrir una casa de acciones, es abrir una cajita, por decirlo, pletórica de cosas divinas, de bendiciones, de dones, de cosas que el mundo nunca nos podrá dar. Por eso que su nombre es único, es santo, es maravilloso. ¿Ya? Vamos a ver algunos versículos que nos muestran de la deidad de Jesucristo. Es más, le recomiendo, yo siempre le digo, tome papel y lápiz, porque el que anota escucha 2, 3 y 4 veces. Les he contado mi experiencia cuando era estudiante, cuando estaba en el colegio desde pequeño, me llamó la atención poner mucha atención, valga la redundancia, mucha atención, y también anotaba. O ponía mucha atención cuando el profesor iba dictando o cuando estaba explicando, yo estaba cabeza agacha anotando. Y sabe que no necesité mucho estudiar, no necesitaba estudiar. La materia me quedaba. ¿Por qué? Porque yo entendí desde pequeño que el que anota escucha 2 y 3 veces. 2 y 3 veces. Tenía problemas cuando revisaban el cuaderno limpio, ¿se acuerda? Vamos a revisar el cuaderno limpio. Uno tomaba apunte en un cuaderno y se supone, yo nunca lo tenía. Y me decían el cuaderno, no lo tengo. Estos son, pero son puros datos. Sí, es que, y no me decían mucho porque sabían que yo te respondía en las pruebas, ¿cierto? Entonces yo a usted le doy instrucciones. Esa es una forma de mnemotecnia. ¿Qué es la mnemotecnia? Son estrategias pequeñas, personales, de memorización, Eso se llama mnemotecnia, ¿ya? Y una de ellas es anotar cuando vamos escuchando. Así que ahora vamos a entregar algunos versículos maravillosos, sabrosos, sírvaselos, cómaselos, gústelos, porque es el pan de vida, la palabra de Dios, ¿ya? Le invito a que mire primeramente, ¿ya? En Juan 20, 28. Juan 20, 28. ¿Ya? Juan 20, 28 dice lo siguiente. Resulta, queridos hermanos, que cuando el Señor Jesús resucitó, ¿ya? Cuando Jesús resucitó, los discípulos tenían sus dudas, porque el Señor se le había aparecido. Pero había un hombre de Dios, Tomás, que no lo había visto. Entonces va y le dice en el 20:24, pero Tomás era uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. No les dijo que el Señor me los bendiga o que el Señor me los guarde. Paz.
Les saludo como deben saludar los hijos de Dios. Paz a vosotros, a ustedes. ¿Ya? Vamos a leer hasta el 28. Y 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Exclamó. Tiene que haber gritado, o tal vez habló bajito, susurrando, pero le sale un grito de las entrañas, o una exclamación: Señor mío y Dios mío. Porque él vio que estaba ante Dios encarnado. Jesús es Dios. Leamos otro versículo maravilloso. Vamos a ver Romanos 9, versículo 5. Romanos 9, versículo 5. 9:5 de Romanos dice así. Está hablando de las promesas de Dios aquí. Y dice, el apóstol Pablo dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús es Dios. Sigamos. Filipenses 2. Filipenses 2. Qué bella es la palabra. Filipenses 2. Bien, Filipenses 2, 5 al 6. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Obviamente, Jesús dice, vamos a dar un bonus track. Jesús en el 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó. La palabra despojó en griego es kenosis. Es igual a cuando usted toma una jeringa, la mete y saca un líquido de adentro. Es decir, lo absorbe, lo saca hacia afuera. Eso operó en Jesús. Jesús voluntariamente renunció a su deidad durante el tiempo que estuvo en la tierra. Y él todos los milagros los hizo como hombre. Pero Jesús, hermano, Jesús es Dios. Qué exquisita es la palabra, ¿verdad? Qué maravillosa. Vamos a segunda de Tesalonicenses 1:12. Segunda de Tesalonicenses 1:12. Qué lindo. Pero aquí, segunda de Tesalonicenses 1:12. Dice así: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Jesús, con lo que el Padre que llamamos Dios, está en el mismo nivel. Cada cual tuvo su función. Nosotros desde nuestra pequeña humanidad vemos que Dios Padre es creador. Ahora Jesús es el Salvador y Señor. Y el Espíritu Santo es el sustentador y nuestro guiador. Y santo es su nombre. Hermanos amados, Jesús es Dios.
Sigamos. Tito 2:13. Tito. Esto está en las cartas pastorales. Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La iglesia es del Señor Jesucristo. La iglesia de Dios le pertenece a Jesucristo, según el versículo que sigue, pero solamente nos quedamos en el 13, que Tito le llama, y Tito era un anciano cretense, un hombre maravilloso de Dios, un hombre con todas las tristezas, con todas las alegrías, un hombre normal que amaba a Dios y le servía a Dios como tú le sirves a Dios, guardando las proporciones del tiempo, la época y el espacio en que estamos, ¿cierto? Entonces, qué maravilloso, el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amados, Jesús es Dios. Qué lindo, Jesús es Dios. Hebreos 1, 3. A ver, vamos a leer el 1 al 3. Hebreos 1, 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aparte que vino a salvarnos. Me salvo a mí y te salvo a ti. También sustenta todo el universo. Todo lo que desconocemos y nuestros ojos no ven. ¿Sabe por qué? Porque como están los tiempos, yo he dejado de creer muchas cosas en el hombre. Y muchas cosas que las dan como verdades, que son meras teorías. Estamos llenos de una ciencia teórica. Llenos de una ciencia teórica. Llena. Pero ellos proclaman que encontraron el non plus ultra de la ciencia del conocimiento. Yo conociendo al ser humano, creo que solo Dios tiene la verdad. Dios no tiene teorías. Dios tiene hechos y promesas que va a cumplir. Creo en los hechos divinos. Creo en las promesas de Él. Y el velo del conocimiento de la ciencia que aún está puesto. ¿Dónde veo el problema? En que mucha gente razonó tanto neciamente que está negando la existencia del Creador. Es muy terrible eso. Vean ustedes qué ser humano podría crear esto. Me agacho acá en el campo y recojo una flor que es tan común que no es apreciada. Esta flor, el universo y los pequeños bichitos que se pueden ver aquí, muy pequeñitos que se mueven, minúsculos, hay como 3 o 4 moviéndose, se ven muy pequeñitos. ¿Ve estas flores?
Esto lo hace Dios. ¿Quién puede crear? Solo Dios, el Creador. Y eso no es una teoría. La flor está. Y lo que la ciencia actual me dice, creo que el 90% de las cosas son teóricas. Nada es comprobado. Me cuesta creer. Y eso no me hace un retrógrado ni nada. Porque cuando el hombre miente, el ser humano es caído, cuesta creer. Porque estamos todos rumbo a un lugar. Unos vamos rumbo a la vida eterna, otros van rumbo a la hecatombe eterna. Jesús es Dios. Hebreos 1, 8. 1:8. A ver, vamos a ver el 7 y el 8. Hebreos 1, 7 y 8. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios diferencia entre sus ángeles y entre su Hijo. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, desde la eternidad y hasta los días de la eternidad. Amados, Jesús es Dios. Por eso la obra de Dios es que creamos en aquel que se hizo hombre. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es Dios y es la vida eterna. Amado, hermano, hermana, joven, niño, ancianos, ancianas, Jesús es Dios. La palabra de Dios lo expresa, lo dice así. Judas, versículo 4. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo será condenado. Amados, Jesús es Dios, sigue amándole, sigue creyendo, lee sus palabras. La iglesia debe ser cristocéntrica. Toda palabra para salvación debe estar Jesús en el centro y por sobre todos, porque Jesús es Dios. Vamos a ver un último versículo. Apocalipsis 1.
14 al 18. Apocalipsis 1, 14 al 18. Una visión del Hijo del Hombre. Juan vio a este ser maravilloso. Juan había caminado con él cuando estaba en la tierra. Jesús, cuando fue hecho hombre, no tenía su cabeza blanca porque era muy joven. 13. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como la nieve. Hablamos el otro día que es el cabello blanco en el Dios manifestado visiblemente en Jesús. Es el mismo anciano de días de Daniel. El cabello blanco simboliza autoridad, y en este caso autoridad divina. Autoridad divina. Sus ojos como llama de fuego, porque el fuego es el único elemento que no puede ser engañado, el único. Entonces los ojos de Jesús lo ven todo. No podremos argumentar ante el Señor, ni lo bueno ni lo malo que hicimos. Él con una mirada nos desnudará. Eso significa sus ojos como llama de fuego. Eso, que sus ojos, porque en Apocalipsis, en las 7 iglesias dice: yo conozco tus obras, yo conozco, yo sé, yo conozco, porque Él todo lo sabe. Jesús me mira y traspasa mi ser físico y espiritual. Él conoce mi pasado, mi presente y conoce mi futuro. Por eso tiene ojos como llama de fuego. Es el único elemento que no puede ser engañado. Sus pies semejantes al bronce bruñido. En el bronce los sonidos rebotan. Por eso las mejores campanas son de bronce. Y los gong de Oriente, esos platillos grandes, devuelven el sonido amplificado. ¿Qué significa? Que Jesús tiene, porque dice la palabra, que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Entonces sus pies están en la tierra, porque su iglesia está en la tierra. Su iglesia está en la tierra y la iglesia son los pies de Jesús. Y el que golpea a la iglesia, el que se va contra la iglesia, le será devuelto 7 veces más el golpe. Ay de los que persiguen a la iglesia. Ay de los que nos odian sin motivo. Ay de los que odian la palabra de Dios y se ríen de Jesús y se ríen de nosotros. Ay de los que han matado hermanos. Por eso hay que orar por los enemigos, porque horrenda cosa será para ellos caer en manos de Dios, del Dios vivo. Horrenda cosa. Dice: su voz como estruendo de muchas aguas, su voz potente. Escucha, cuando Jesús habla, el cielo se estremece. Cuando Jesús habla en el cielo se estremece. Porque cuando Jesús habla, habla Dios mismo. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Por qué de Jesús sale una espada aguda de 2 filos? Porque dicen Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y los huesos y las coyunturas y los tuétanos, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Por eso Jesús nunca dijo como los antiguos profetas: esto dice mi Padre, esto dice el Señor, porque Jesús ni siquiera era un profeta.
Era el profeta por excelencia. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. Jesús perdonaba pecados y por eso que lo persiguieron hasta la muerte, porque decían, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús es Dios. Sigamos con esta lectura maravillosa. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En realidad Pablo dice que vio una luz más fuerte que la luz del sol, más fuerte que la lumbrera mayor. 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Y en el 1:8 dice el mismo, yo soy el alfa y la omega. En hebreo es el alef y el taú, porque en el alefato es el abecedario hebreo, el alef y el taú son semejantes a la A y a la Z, y en griego el alfa y la omega. Por eso dice 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es el Todopoderoso. Amado, Jesús es Dios. Y mira lo que dice en el 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Porque Jesús estuvo muerto 3 días en la carne. Mas sí aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y Jesús tiene las llaves de la muerte y del infierno. Donde Jesús abre, nadie puede cerrar. Donde Jesús cierra, nadie puede abrir, porque Jesús es Dios. Hermanos amados, con estas citas que hemos leído, tenemos un caudal maravilloso. Podríamos estar todo el día, toda la tarde y todo el día de mañana dando textos que Jesús es Dios. Pero escucha, mantente en Jesús. ¿Cuánto hace que no te tiras de rodillas a darle la gloria y la honra? No es una actitud religiosa levantar las manos, sino de adoración, de decirle, Señor, no tengo armas, no tengo nada, Señor. Solo espero que llenes mis manos de bendición. Como dice la canción del dúo Sal, levanto hoy mis manos hacia Dios. Sé que Él las llena con su amor y bendición. ¿Sí? Jesús, los demonios le temen. Nunca tomó un arma y tiene el ejército y ha tenido el ejército de hombres y mujeres más grande de la historia. Tú eres un soldado de Jesús, una soldada de Jesús. Los niños que aman a Jesús no son la iglesia del mañana, son la iglesia de hoy. Los jóvenes no son los líderes del mañana, son los que lideran en este mundo. Qué pobre y triste es la gente que rechaza a Jesús. El infierno no lo pudo retener, la muerte no pudo con él. 20 siglos que tomó un puñadito de hombres. ¿Y cuántos somos hoy? Miles de millones, pero faltan más. Están muertos en vida en el mundo. Es urgente llevar este mensaje de Jesús, o Yeshua, o Yahushua, o en lugar de decir Jesucristo, en hebreo Yeshua HaMashiach. Pero yo me convertí cuando me predicaron a Jesús.
Y en su nombre hemos echado demonios. Los demonios temen. Porque más que nombre, cuando Jesús dijo en mi nombre, para los judíos nombre es la autoridad. En nombre de Dios es con la autoridad de Dios. Cuando le decíamos a un demonio, le decimos en el nombre de Jesucristo fuera. No es tanto el sonido, sino la autoridad que tú y yo tenemos dada por Jesús. Porque Él dijo, he aquí que les doy autoridad o potestad de pisar serpientes y escorpiones, que significan el reino de Satanás. Por eso que si viniera el tiempo, amados, en que nos anduvieran laceando como animales para ponernos la vacuna, no importa, no resista al que es malo. No resista. ¿Sabe por qué? Porque usted no va a hacerlo voluntariamente. Pero si trate de no ponérsela, aunque me pueden censurar por esto, pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Crea en Jesús, ámele. Y ojo, que Jesús no solo vino para esta vida a darnos un bienestar espiritual, una paz, porque hay muchos que están creyendo en las puras promesas terrenales del Señor. Él nos prometió vida eterna. Él dijo que nos daría vida eterna. Y eso es lo que tenemos que cuidar, aferrarnos a Jesús, porque Él es la vida eterna. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, anotamos en un versículo por ahí. La paz de Jesús esté con usted. Oh Jesús, tantos siglos la iglesia ha esperado. Seguiremos esperando, Señor. Seguiremos esperando porque tus promesas son fieles y verdaderas. Tu nombre es grande. Tu nombre es sobre todo nombre. Te damos todo el honor, la honra y la gloria, Señor. Bendito eres. Y guarda a mis hermanos en tu paz. Guarda a todos los que escuchan en tu paz. Tú eres el Rey. Tú eres nuestro Rey. Y te damos gloria, alabanza y reconocimiento por sobre todas las cosas. Gracias, nuestro Dios, por todo lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. La paz del Rey esté con sus vidas. Nos veremos el próximo miércoles, si el Señor Jesucristo no ha venido antes por nosotros. Chao, amados. Nos vemos. Me despierto, a veces me despierto en medio de esta gran necesidad de hacerte mirar o poder cambiar el rumbo de mi vida lleno de